Reciban una cordial bienvenida a nuestros programas de capacitación virtual. Les habla Yasmín Cubilla, jefa de la Secretaría Provincial de Colón de la Procuraduría de la Administración, quien tiene el honor de presentarles al facilitador del tema Responsabilidad Penal de los Servidores Públicos, el doctor Aldo Sáenz, catedrático en Derecho del Centro Regional Universitario de Colón, Universidad de Panamá, doctor en Derecho Procesal, magíster en Derecho Penal, especialista en Derecho Público y Privado, docente nacional e internacional. Con ustedes, el doctor Sáenz. Presentar la responsabilidad penal del servidor público. Entre una aproximación del tema, pudiéramos decir que han sido, por parte de las sociedades, la percepción de la angustia para aplicar castigo a aquellas personas que le han sido encomendadas y han sido guardas administradoras de los bienes que pertenecen a todos. Y es la comunidad la que se horroriza ante aquellos que fueron seleccionados, ya sea por elección a un cargo público o por tema de una selección objetiva, decepcionadas por ver que no aplica criterios éticos que pueden resultar desenfrenados y llevarnos a una condición de delito. Ante esta situación, hay ejemplos históricos del sudeste asiático, cuando a los servidores públicos desde el siglo, a finales del siglo XIX, inicios del XX, se les sancionaba quitándole la vida, aplicándole la pena de muerte, por abusar de esa condición y sacar provecho para sí mismo. Tenemos el caso del tiempo de los romanos, donde se utilizaba la mutilación de la nariz para estigmatizar a aquel servidor público que no cumplía con los principios y que definitivamente aceptaba corrupción, en otras palabras, aceptaba coima. Este es uno de los cuantos ejemplos y los más recientes en América Latina, en donde hemos visto pues a ex servidores públicos ocupando cargos tan elevados como presidente de la República, siendo encarcelados y juzgados de manera que causan pues una absoluta vergüenza a nivel de el derecho y las concepciones culturales de la sociedad. Estas condiciones efectivamente nos llevan a nosotros a establecer que existe una gran preocupación de que condiciones como esta, aún aplicando cualquier tipo de condición de sanción, sigan persistiendo en la sociedad. ¿Y por qué esto es posible? ¿Será que los principios y valores no alcanzan lo suficiente desde el hogar? ¿Será que hay que buscar otros mecanismos más coercitivos por parte de la sociedad? Son una de las preguntas que generalmente todos nos hacemos para que pudiésemos estar sintiéndonos un poco más tranquilos ante la administración pública, que debe ser totalmente prístina o transparente. Bien, la aproximación, pues están las acciones en comportamiento de la administración pública que tenemos aquí, que son definitivamente actos cometidos por servidores públicos. Eso definitivamente nos queda claro. También debemos decir que son normas que sancionan delitos que de alguna forma van contra la administración pública. Buscan garantizar la actividad de esta función pública, que se cumplan con la diligencia, la rectitud y honradez. En el caso pues de materia administrativa, lo encontramos regulado en la ley 38 del 2000 y aquellas de alguna manera reglamento en algunas instituciones públicas que definitivamente se aplican como normas de carácter disciplinaria. Pero más allá de eso, que es parte del tema nuestro y que queremos hablar sobre lo que es precisamente los delitos contra la administración pública como tal, ¿ya? No tanto la criminalización, sino el delito como tal. Lo encontramos regulado en el título 10, libro 2 del Código Penal, en los llamados delitos contra la administración pública. Están divididos en 9 capítulos: peculado, en corrupción, cohecho, enriquecimiento injustificado, concusión, exacción, tráfico de influencia, abuso de autoridad, infracción de los deberes del servidor público, contra los servidores públicos, la violación de los sellos públicos y los fraudes, en su modo más reciente, el fraude en contrataciones públicas. Esos son los modos que tenemos hoy día en este sentido. El servidor público no es más que un trabajador del Estado. Sirve a la población, está en el territorio nacional para satisfacer los intereses y las necesidades de sus conciudadanos. Y así debe verse como un servidor precisamente que está cumpliendo
un mandato establecido por todos y que efectivamente él debe hacerlo de la manera más transparente y sagrada. El artículo 299 de la Constitución Política establece a las personas, refiriéndose a los servidores públicos, aquellas que son nombradas en el órgano ejecutivo, legislativo y judicial, y también los municipios, entidades autónomas y semiautónomas. La Constitución Política, en el artículo 303, dice que los servidores públicos no deben recibir más de un solo sueldo, más de un solo salario, salvo aquellos temas muy específicos que tengan que ver con la enseñanza y que lo permiten siempre y cuando no haya contradicción el tema de los horarios. Los servidores públicos se rigen por un código de ética y una serie de principios. Entre estos principios y obligaciones hay provisiones también que en la Constitución se establece: de no recibir más de un solo sueldo, no desempeñar jornadas simultáneas de trabajo, salvo los casos especiales que la ley determine, y estar obligado a desempeñar personalmente sus funciones. Sus prohibiciones: no debe directa o indirectamente recibir, otorgar, solicitar o aceptar regalos, beneficios, promesas u otras ventajas que le den los particulares u otros funcionarios para obtener un provecho determinado. Beneficios prohibidos: el servidor público no debe directa o indirectamente recibir ni para sí ni para terceros, ni solicitar, aceptar dinero, ni dádivas, ni beneficios, ni regalos de ningún tipo, ni de algún tipo de precondicionamiento o algún tipo de favor también, porque generalmente pensamos solo en el tema del dinero. Esto hace referencia en otros tipos de beneficios, puede ser personales, ¿verdad? ¿Para qué? Para una condición, una precondición que puede ser apresurar, retardar o dejar de hacer las tareas, hacer bajo influencia de otro para que otro tenga beneficio, apresurar por encima de otro, ¿verdad? Para lograr un objetivo que es una retribución, una contribución. Dado el destinatario no desempeñará el cargo o función, también en este caso podríamos también señalarlo. Es importante determinar que si el funcionario público recibe su emolumento, hace su trabajo, no tiene por qué recibir recompensa, aunque justo y debidamente establecido en la ley desarrolle esa función. Ese valor agregado es inaceptable para un funcionario público. Entonces tenemos aquí artículo 18, los particulares son responsables ante la ley y la Constitución. Pero los servidores públicos, además de esto, también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de sus funciones, es decir, por dejar de hacer. La responsabilidad penal de los servidores públicos, de acuerdo a la Constitución, lo tenemos en la infracción de la Constitución a la ley, en la extralimitación de funciones, en la omisión del ejercicio de las funciones públicas, ¿verdad? Y de igual forma se desarrollan diferentes clases de responsabilidades que les son atribuibles. Ya lo hemos dicho: disciplinario, administrativo, penal, que es el que estamos viendo ahora, y civil. Esto se estableció a través de un gran jurista que existió por allá por el siglo XIX, Manuel Joseph de Ayala, el cual estableció, entre otras cosas, entre sus investigaciones, que aquel funcionario público que le había sido dado, encomendado, ¿verdad? La gran responsabilidad de administrar los recursos o ser su custodio, en caso de su incumplimiento o en caso de que faltare a sus promesas éticas, pues debería responder incluso patrimonialmente, es decir, a través de sus pecunios privados. Ya llamada responsabilidad penal. En los capítulos del artículo penal se desarrollan los llamados delitos de corrupción, considerados como aquellos que dañan o lesionan de alguna forma pues la administración pública. Entre ellas está el peculado. Es un delito cometido por servidores públicos, ¿verdad? A quienes se les confía la administración, la vigilancia, o tienen la función de recibir dinero o bienes y valores en el ejercicio de su cargo y se apropian de él o hacen mal uso del mismo para provecho de ellos o de un tercero. Hay diferentes formas de peculado. Aquí tenemos peculado por sustracción o malversación, ¿verdad? Que ese está muy claro. Utilizamos mal uso de los dineros que se nos dan, en ese sentido. El peculado por error ajeno, ¿verdad? Aprovechando los puntos oscuros de una situación determinada en la cual hay una confusión, yo obtengo beneficio en ese sentido, por un tema de falta o mala interpretación. El peculado culposo, ¿verdad? El que está estructurado de acuerdo al principio estructural de la culpa, que es
negligencia, impericia, imprudencia, que saco provecho de en este sentido. El llamado peculado de uso, ese que ya es muy conocido por la cantidad de vehículos que vemos que se pueden usar, que son de uso oficial y se utilizan para provecho propio. El peculado por destinación pública diferente, es decir, yo puedo utilizar recursos que estaban destinados para algo específico, aprovecho la condición del COVID, por decirlo menos, y no es que saque un beneficio para mí, pero yo decido que unos dineros que iban a ser utilizados para una obra específica, no los voy a utilizar para eso. ¿Para qué los utilizo? Para invertirlo en bolsas de comida y dárselos a personas con situación de necesidad o de vulnerabilidad. Si bien es cierto, respondo a una necesidad social, no es menos cierto que esa responsabilidad definitivamente en este caso no es mía, es precisamente destinar lo que fue dado a mi persona para darle el uso adecuado para el cual fue establecido. El peculado por extensión significa que un tercero puede sacar provecho de aquel peculado hecho por alguien, por este servidor público, para su beneficio. En este caso se puede incluir también los abogados que cobren por dinero por asistir a alguien, sabiendo que esos dineros vienen de un hecho ilícito, en este caso el peculado. Peculado por sustracción, malversación, pues ese ya lo explicamos, queda muy claro. Aquellos bienes o valores destinados que yo debí utilizar pues, en determinada forma, me apropié de ellos, lo utilicé para mí, saqué una ventaja, un beneficio no autorizado y que no iba a ser autorizado, ¿verdad? Y incumplo esas funciones encomendadas. Esto definitivamente nos lleva al servidor público que ejerce su cargo aprovechándose también del error ajeno, el peculado por error ajeno, ese también ya fue debidamente explicado. El peculado culposo, ese determina pues este delito cuando efectivamente falta su deber, ya sea por la imprudencia, negligencia e impericia, como ya lo dijimos también, y puede llevar penas hasta de 3 a 6 años. El peculado de uso ya no requiere mayor explicación. Eso puede ser desde la utilización de vehículos del Estado, vehículos oficiales para provecho o para actividades privadas, la utilización del tiempo de funcionarios para que me hagan trabajos en mi casa, o la utilización precisamente de útiles de oficina para realizar actividades distintas a las que fue destinada en la oficina. El peculado por destinación pública diferente, ¿verdad? Pues ya también comentamos esto, utilizamos los dineros, recursos que debían ser destinados para una cosa, terminamos utilizándola en otra totalmente diferente para la cual no fue siquiera prevista. Bien, la extensión de la comisión del peculado por extensión. Este tipo de peculado de extensión lleva empleados de empresas, servicios públicos que tengan participación económica mayoritaria en el Estado, encargados de fondos, rentas, efectos nacionales, municipales, pertenecientes a un establecimiento de instrucción pública o beneficencia. Además de las sanciones señaladas de estos hechos, los tribunales impondrán sanción de inhabilitación temporal o permanente para el ejercicio de funciones públicas, y esto es importante señalarlo y es importante determinar que efectivamente este tipo de sanción que me imposibilita a mí poder ejercitar nuevamente el cargo público definitivamente está prohibida, aunque sea temporalmente. Hay posiciones encontradas en las cuales dicen que esto debe tener un término, hay otros que dicen que no, que debe ser vetado de por vida, y este tipo de discusiones pues están tomando pues hoy día mucha más vigencia. La corrupción es la acción y efecto de corromper. Para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor, es decir, tiene que haber alguien que viene de un sector que se va a satisfacer de esto y que necesita un intermediario para lograr un objeto y un fin. Esto definitivamente es grave, es dañoso, es peligroso para la sociedad por lo siguiente, es que tenemos una sociedad viciada, tenemos una sociedad que desde el punto de vista de la estructura de las instituciones que se debilitan con esto, tenemos a alguien que la pervierte. Entonces esta persona que se debe venir al sector privado con principios y valores definitivamente actúa contraviniendo los mismos. ¿Cuál es la conducta del corruptor? Según el artículo 341, esta norma sanciona a la persona que sea particular o servidor público que ofrezca, prometa o entregue al servidor dinero, promesa o beneficio para que se realice o demore indebidamente algún acto de sus funciones que le son inherentes. Esto establece pues una sanción de 3 a 6 años también.
¿Cuál es la tríada grave de la corrupción? La tríada grave de la corrupción es la acción. En primer lugar, el comportamiento intencional, malicioso, con ánimo de hacer un impacto de desgreño, ¿verdad?, a la actividad de la administración pública. El principal enemigo de la administración pública. La omisión. Eso va inherente en el funcionario, que debe hacer y deja de hacer porque definitivamente algo lo distrae, y esto es la corrupción. No hacer lo que está obligado a cumplir, es decir, mirar hacia otro lado. El tercero es la instigación, incitar a personas, y esto viene de los privados, a cometer o encubrir un hecho de corrupción. También se considera conducta corrupta aquella donde se usa la malicia, el engaño, fraude, soborno, la coacción o la violencia ya más grave para un tercero o para la persona que deseamos un determinado comportamiento, ¿verdad? Y le sacamos provecho tanto para ellos, incluso para un tercero. Bien, formas de corrupción que existen, formas de corrupción en los servidores públicos. El cohecho, propio o impropio, la corrupción de servidores judiciales, la conducta del corruptor, el uso de información confidencial o privilegiada y la aceptación de salario del Estado sin trabajar. El cohecho propio e impropio. Igualmente se utiliza para retardar de alguna manera o agilizar, ¿verdad?, alguna condición necesaria que es el interés de la persona que quiere ese tipo de acción efectiva, ¿no? Y recibe dinero para ello. El cohecho impropio consiste en recibir y aceptar esos mismos beneficios, pero para llevar a cabo las funciones que les corresponden hacer en el ejercicio de su cargo. Miren, en la anterior es retardar, y en esta precisamente por hacer las funciones. Es decir, obtener un premio por lo que le corresponde hacer, ¿verdad? En los casos de la corrupción por servidores judiciales, sanciona a aquellos funcionarios que soliciten dádidas a cambio de otorgar ventajas de naturaleza procesal, mejorar una condición dentro del proceso que tenga que ver con algunas pruebas específicas, de alguna manera tener acceso a información dentro de ese proceso que de otra forma no tendría, ¿verdad? Y de como lo queramos poner, tener ventajas sobre una condición o darle más ventaja a una de las partes dentro del proceso. En la conducta, pues, del corruptor, en el 341, la norma sanciona a la persona particular o servidor público que ofrezca, prometa, entrega de alguna manera dinero, promesa o beneficio para que se realice, ya sea que agilice, demore indebidamente un acto propio en el cargo de sus funciones por la cual él desempeña. El Código Penal describe el nuevo delito de uso de información confidencial de carácter reservado a beneficio del servidor público para un tercero. Impone una pena de 4 a 8 años. Aquella información privilegiada, aquella información blindada que por razón de secreto de propiedad industrial o comercial, o un contrato que de alguna otra forma no es conveniente que sepa un tercero, que se tiene como un secreto por asociación o por sociedad, o que tiene los holdings con relación a contrataciones, y que es un secreto válido para que no todos pues tengan acceso a ciertos temas que son sumamente específicos y que no, de otra manera no pudieran tenerlo, pues, y puedan tener acceso a ellos. No significa con esto que haya documentos o secretos particulares, pero sí, por ejemplo, me refiero a aquellos contratos que tienen que ver con temas de seguridad propios, seguridades nacionales, con el tema de la protección de fronteras y demás, que definitivamente sí tienen cierto blindaje. 343. Consiste en aceptar cargo público, recibir el sueldo sin trabajar o prestar el servicio para el cual la persona fue nombrada. La persona puede oscilar, pues, la sanción de 50 a 350 días multa. El enriquecimiento justificado. Este enriquecimiento injustificado aumentas notoriamente tus bienes, tus recursos, tus dineros, y no tienes manera de cómo de alguna manera sea esto respaldado por tu salario. Esto significa que estás sacando provecho de alguna forma, no necesariamente tomando dinero directamente del arca, sino posiblemente haciendo favores que estés cobrando para realizar tus funciones o hacer que otro no las cumpla.
La responsabilidad penal por concusión y exacción es aquellos servidores públicos que entre sus funciones deben cobrar tasas, impuestos, contribuciones o gravámenes a los particulares. Al momento de hacer el cobro exigen el pago de impuestos o gravamen inexistente también y cobran por ello. El tráfico de influencia, me puedo valer de mi poder en mi posición y a través de influencia, puede ser real o puede ser simulada también, cuidado, y la persona recibe y acepta promesa, bienes, dinero o cualquier clase de ventaja o provecho económico para de esta forma lograr algún beneficio de parte del servidor público. Y tenemos aquí entonces los grandes elementos que configuran estos tipos de delitos. Abuso de autoridad, que es uno, la omisión o retardo de actos por el servicio público, la falta de ayuda o auxilio por parte de la Policía Nacional, el abandono del cargo y la usurpación de funciones públicas, personas que no son servidores públicos y utilizan, ¿verdad?, el engaño para hacerlo creer que es así. El artículo 349, el servidor público que abusando de su cargo ordene o cometa en perjuicio de alguna persona un hecho de naturaleza arbitrario, no calificado específicamente en la ley penal, ¿verdad?, es el encuadramiento del tipo. El abandono del cargo. El servicio público que es abandonado por el servidor sin haber cesado legalmente el desempeño del mismo, ¿verdad? Este abandono del cargo es también una figura típica que igualmente es sancionada y perjudica también la administración pública. Se entiende que hay abandono de empleo siempre que el servidor deje su puesto por más de 5 días hábiles sin causa justificada y sin que haya sido reemplazado en debida forma. Usurpación de funciones públicas. Quien sin título o nombramiento usurpa una función pública o quien, hallándose legalmente destituido, suspendido, separado de su cargo, continúa ejerciéndola, también se considera que usurpa ese cargo y lo utiliza para fines distintos. Sustracción de documentos públicos, el que sustraiga o suprima o destruya algún instrumento, acta o documento que pertenezca o repose bajo custodia de una oficina pública, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Si el autor mismo fuera un servidor, la razón que por razón de sus funciones tenía la custodia de los instrumentos, las actas o los documentos, la sanción será de 2 a 4 años. Revisando rapidito aquí pues algunos temas de jurisprudencia, vemos pues en el tema de abuso de autoridad, que en este orden de pensamiento se debe precisar, en este caso, en el pleno, el 15 de abril de 2009, que el abuso de autoridad y extralimitación de funciones, hecho denunciado, la normativa procedimental penal, artículo 2467 del Código Judicial, exige como requisito que debe estar presente para que se pueda invalidar o iniciar válidamente una investigación, que el querellante o denunciante acompañe la prueba sumaria de su relato con el propósito de acreditar al menos iniciariamente la existencia del hecho atribuido. Tenemos otra con relación al tema de la necesidad de aportar en los procesos penales llamada prueba sumaria, ¿verdad? Y que ha sido pues una situación de naturaleza muy polémica, en la cual siempre se ha tenido pues un forcejeo en el sentido de determinar la necesidad o no de poder aportar esta prueba para efectivamente justificar la denuncia o la acción legal que se ha de imponer al funcionario que ha sido investigado. Creo que hasta aquí pues llegamos. Les agradezco su tiempo. Soy Aldo Sainz, estoy a su plena disposición y muchas gracias nuevamente por su atención.